Ok. El tema del día de hoy, el primer tema del día de hoy es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. En Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, vimos los fundamentos del cristiano o los fundamentos de la vida cristiana. Hemos hablado acerca de el arrepentimiento, hemos hablado de la fe, hemos hablado de los bautismos, hemos hablado de la imposición de manos y restan dos que vamos a ver el día de hoy: la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son dos temas que tienen que ver con la eternidad y con nuestra fe, pero son importantes porque definitivamente el mayor número de preguntas que a veces podríamos hacernos y que podrían quedarse sin resolver tienen que ver con la muerte, porque la muerte definitivamente es un misterio, ¿cierto? O sea, la muerte, ninguno vamos a saber exactamente 100% qué sucede a la hora de que nos morimos hasta la hora en que nos morimos. Y bueno, la verdad es que tendría que venir una persona de la muerte para enseñarnos más o menos cómo son las cosas. Pero vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver ciertas cosas que nos dan luz de cómo más o menos va a ser un poquito la eternidad en estos dos temas. Y bueno, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos hablan del principio, cuando Dios crea todas las cosas. Y cuando Dios crea todas las cosas, las hace con perfección, definitivamente. Después, en Génesis capítulo 3, vemos que el hombre peca. Deliberadamente, el hombre decide hacer lo incorrecto, hacer lo malo, y en ese momento, todo el plan original de Dios tiene que cambiar. Porque Dios, dentro de su creación, le dio la libertad al ser humano de escoger si quería estar con él o si no quería estar con él. Y estos dos temas que vamos a ver tienen que ver, van completamente de la mano con esa libertad que Dios nos dio, en la cual nos dijo: tú puedes escoger lo que tú quieras, estar conmigo o estar sin mí, pero es tu decisión. Y eso es importante porque es nuestra decisión. Así que vamos a empezar con la resurrección de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15. Y por favor, vamos a empezar a leer. Versículo del 20 al 23, alguien que lo pueda leer. John Paz. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos permanecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Ok, muchas gracias, Mariana. Fíjense, nuestra fe, la fe cristiana, se basa, no solo una parte, sino completamente, se basa en un evento que sucedió hace 2000 años. El evento de la resurrección de Cristo, ¿ok? No tanto la muerte, aunque obviamente pues para poder resucitar es necesario pasar por la muerte, pero es importante saber y estar seguros de algo, que creemos que Jesús resucitó, que Jesús venció a la muerte. Eso es muy, muy, muy importante creerlo, que Jesús venció a la muerte. Porque si Jesús venció a la muerte, quiere decir, lo que acabamos de leer, que Él es el primero de la resurrección. Después de Él,
todos los que hemos creído que Dios levantó de la muerte a Jesús, entonces vamos a poder resucitar un día. Un día tú y yo vamos a resucitar. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros en realidad no vamos a ver muerte. Los hijos de Dios no veremos muerte. ¿Por qué? Porque somos creados eternos. Les decía que en Génesis 1, versículos 26, 27 y 28, dice Dios, fíjate lo que dice Dios. Hagamos al hombre, y habla en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién hagamos? Bueno, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son 3 en 1, estaban en el principio y dijo, hagamos. En ese momento hicieron al hombre, a Adán. Y en Adán, cuando crean Adán, en Adán iba Eva, ¿sí? Iba la hembra, porque dice la Biblia, al principio cuando creó a Adán, pero Adán se refería al hombre y a la mujer, varón y varona, ¿ok? De hecho, estaban en el mismo ser, hasta que después vemos que Adán se duerme y de Adán Dios toma una costilla y hace a Eva, hace a la varona. Pero cuando los hizo perfectos y los hizo eternos, eternos. Si tú sigues leyendo y te dejo de tarea, lee Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Si tú sigues leyendo, tú puedes ver cómo Dios le dice a Adán y a Eva, pueden comer absolutamente de todo lo que quieran, de todo, menos de un árbol. Había 2 árboles importantes en el huerto del Edén. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Les comento algo. En realidad, Adán y Eva no tenían que conocer el bien porque el bien ya lo conocían, porque conocían a Dios. Cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que deseaban era conocer el mal, no conocer el bien. Entonces comen Adán y Eva deliberadamente, comen de él y en ese momento, bueno, Dios había dado una instrucción. Dijo, si ustedes comen de esto, ustedes morirán. Lo entendemos por Romanos 3:23 y Romanos 6:23, que habla que el pecado nos separa de Dios, nos da una muerte espiritual, de la cual hablamos en la clase anterior, donde nuestro espíritu se apaga, donde ya no podemos tener comunicación con Dios. Y eso es lo que le pasa a Adán y a Eva. Entonces, después de comer del fruto, se esconden. Y Dios dice, ¿por qué se esconden? Y ellos dicen, bueno, es que estamos desnudos. ¿Y quién les dijo que están desnudos? Se sintieron avergonzados, sintieron culpa y sintieron rechazo. Y Dios había dicho algo. Y como Dios no puede mentir, Él dijo, bueno, pues tienen que morir. Hay muerte en sus vidas, porque Dios no puede mentir. Hay cosas, aunque Dios es todopoderoso, hay algunas cosas que no puede hacer, y una de ellas es que Dios no puede mentir. Imagínense, el Dios todopoderoso no puede mentir porque va en contra de su naturaleza. Entonces, como Dios no puede mentir, el hombre decidió alejarse de Dios, y Dios, ¿qué hizo? Respetó su decisión. Y dijo, ¿no quieren? ¿Quieren hacer las cosas a su manera? Adelante. Pero en ese momento Dios lanza una palabra profética a la mujer y le dice, de tu simiente, en tu simiente habrá alguien que golpeará a la serpiente, hablando del diablo, de la serpiente, y lo eliminará. Entonces, todo el plan de redención empieza desde Génesis capítulo 1, 2 y 3.
Y desde ahí empieza la historia de la humanidad caída. ¿Qué pasó? Que entonces Adán y Eva empezaron a envejecer. Adán y Eva no fueron creados para envejecer, porque eran eternos. Entonces tal vez ahí está una respuesta para una de nuestras preguntas. ¿Seremos viejitos o seremos niños en el cielo? Pues viejitos no podemos ser, porque la vejez es un resultado del pecado que está haciendo que cada uno de nosotros muera. ¿Ok? La vejez en realidad es que poco a poco nuestro cuerpo se está muriendo. No lo notamos, pero poco a poco, ¿qué está pasando? Nuestras células, nuestros órganos, todo nuestro físico se va echando a perder poco a poco, poco a poco. Eso es un resultado del pecado. Entonces, lo más probable, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, es que en la eternidad seamos personas de una edad media, jóvenes. Lo que hoy consideramos jóvenes, pero en la eternidad, pues no va a ser juventud, porque va a ser lo mismo todo el tiempo. De hecho, la Biblia dice de Dios, el anciano de días, pero no se refiere a un anciano barbón de pelo blanco, sino se refiere a una persona que ha existido por la eternidad. ¿Sí? Aunque es anciano, pero no es un viejito. Eso es lo que quiero, al punto al que quiero llegar. Entonces ahí empezamos contestando algunas de las preguntas que a veces nos hacemos, ¿no? Bueno, entonces Cristo fue el primero en resucitar. Hay algo importante que entendamos. Es cierto que un día vamos a resucitar, porque la verdad es que en todo, conforme ha avanzado la inteligencia, la filosofía, el conocimiento, hay muchas personas que el día de hoy dicen, no vamos a resucitar. Lo que va a pasar es que tú te mueres y te mueres. Y ya, dejas de existir. Y Pablo escribe algo acerca de ese pensamiento. Y quiero que lo leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 19. Y alguien que nos lo pueda leer, por favor. 1 Corintios 15, del 13 al 19. Sí lo ven, o se ve negra la pantalla. ¿Así se ve? Se ve Bueno, roso. ¿alguien que lo pueda leer, que no haya leído? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Muchísimas gracias, Erika. Fíjense todo lo que dice. Si Cristo no resucitó, bueno, primero dice, si no hay resurrección de los muertos, porque hay quienes dicen, no resucitamos, simplemente desaparecemos. Bueno, si eso fuera verdad, entonces de nada sirve nuestra predicación, está diciendo Pablo. O sea, de nada sirve lo que predicamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en que Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo no resucitó de los muertos, de nada sirve lo que estamos predicando. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Si eso es verdad, dejemos de predicar. Pero no solo eso, si Cristo no resucitó, entonces somos unos mentirosos los cristianos y los que predicamos la palabra de Dios. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces la verdad es que toda nuestra predicación, toda la iglesia, todo lo que tiene que ver con iglesia es inútil, no sirve de nada si no hay resurrección. Eso es lo que está diciendo Pablo.
Si no hay resurrección, todo el evangelio no serviría para nada. Y no solo eso, sino que al final dice, y si no hay resurrección, bueno, también dice, todos seguiríamos siendo culpables de nuestros pecados. Algo importantísimo que obtenemos de la resurrección de Cristo es que Él nos limpia de todos nuestros pecados. Y si Jesús no resucitó y no hay resurrección de los muertos y desaparecemos cuando nos morimos, la verdad, pues entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Todavía nuestros pecados los seguimos cargando. Y en el último versículo que leyó Erika en el 19 dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si la verdad es que Cristo no resucitó, pues entonces, ¿para qué somos cristianos? Más adelante por ahí dice, pues la verdad es que si no hay resurrección de los muertos, dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues hagamos lo que sea. Si se nos cruza alguien y lo tenemos que matar, vamos a matarlo. Si tenemos que gritarle a alguien y faltarle al respeto, pues vamos a hacerlo. Si tenemos que pisotear a alguien, pues vamos a hacerlo. A fin de cuentas, si no hay resurrección, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer lo que queramos en la vida. Que podemos transar a quien sea, robar a quien sea, maltratar a quien sea, matar a quien sea, faltarle al respeto a quien sea. Por eso Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, el evangelio no sirve para nada. Pero nosotros creemos que Jesús resucitó. ¿Por qué lo creemos? Porque hemos escuchado su palabra y su palabra ha transformado nuestra vida, que es lo que les decía la semana pasada. Qué importante es saber que estamos vivos en Cristo porque nuestro espíritu fue vivificado y ahora nuestros ojos y nuestros oídos fueron abiertos y podemos comprender el mundo espiritual y saber y tener la certeza, aunque no nos hemos muerto, tener la certeza de que Jesús vive. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros el Espíritu Santo está hablando y nos está diciendo, Jesús vive y tú eres un hijo de Dios. Entonces, la predicación del evangelio no se trata de convencer a alguien con lo que yo sé de la Biblia. No, porque la verdad es que no podemos convencer a nadie con lo que sabemos de la Biblia. El único que puede convencer a alguien de que Cristo es el Señor, de que Jesús es Dios y de que un día pasaremos la eternidad, el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que en nuestras vidas tengamos al Espíritu Santo. Y ya que lo tenemos, Él es el que nos dice, un día tú vas a resucitar. Un día tú vas a pasar la eternidad con Dios. Por eso los hijos de Dios no tenemos miedo a la muerte, no tememos, porque sabemos algo, sabemos que hemos sido creados para que el Señor nos lleve a su presencia en la eternidad. Denme un minuto, por favor, porque no tengo pila. ¿Sí me escuchan todos? Ok. Mil disculpas, es que me había quedado sin pila y ya me conecté. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, toda nuestra fe está basada en que Jesús resucitó. El único que nos convence, el único que nos puede convencer de que Jesús resucitó es el Espíritu Santo. Porque no hay ni siquiera una tumba que diga, esta es la tumba de Jesús donde Jesús resucitó. Hay lugares donde se cree que Jesús estuvo enterrado por muchas razones, pero en realidad, de todas maneras, aunque ahí haya estado enterrado, pues no hay un video de cuando resucitó. Entonces, nadie nunca nos va a poder enseñar una evidencia tal de que Jesús sí resucitó, porque como resucitó, pues no dejó ninguna evidencia. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence de que resucitó. Y es el mismo que nos convence de que un día tú y yo resucitaremos. Es algo que solamente podemos entender por el Espíritu en nosotros que de repente vino a la vida, que es lo que vimos la semana pasada.
Entonces, la verdad es que toda nuestra fe se basa en que Jesucristo resucitó. Ahora, 2000 años han intentado probar que Jesús no resucitó. Desde el día 1 en que Jesús resucitó, los sacerdotes y los fariseos intentaron empezar a decir que Jesús no había resucitado, pero no lo lograron. No lo lograron. Entonces, vemos evidencia de cómo los discípulos dieron su vida, y esta es una de las evidencias más grandes de que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué ganaban Pedro y los demás discípulos en predicar de Jesús? No ganaban nada. O sea, la verdad es que si ellos eran listos, lo que debieron de haber hecho es, mira, Jesús no resucitó, era un farsante, entonces vámonos cada quien a nuestra casa y hacer lo que hacíamos. Pero en lugar de eso, al contrario, el movimiento de la iglesia agarró mucho más fuerza cuando Jesús muere y envía a su Espíritu Santo, y ellos que sí vieron a Jesús resucitado, empezaron a predicar la palabra hasta lo último del mundo conocido en aquel entonces. De tal manera que Tomás, aquel que dijo, miren, yo si no meto los dedos en las llagas de Jesús, no lo creo. Jesús se le aparece y le dice, Tomás, mete tus dedos en mi costado, en mis manos. Y en ese momento la vida de Tomás cambió de tal manera que él predicó y llegó hasta India predicando la palabra de Dios. El apóstol Pedro llegó hasta el mundo anglosajón. El apóstol Juan, bueno, estuvo encarcelado, sufrieron, tuvieron todos, bueno, no todos, pero la mayoría, la gran mayoría, dieron su vida por el Señor Jesús. Si no hubiera resucitado, no la hubieran dado. Simplemente hubieran seguido con lo suyo. Porque una convicción es aquella que te hace dar la vida por aquello que estás convicto, aquello de lo cual estás convencido. Esa es la evidencia de la resurrección más fuerte que tenemos. Aún el día de hoy hay mucha gente que sigue tratando de investigar y de poner pruebas de que Jesús no resucitó. 2000 años han intentado hacerlo. Imagínense qué batalla tan fuerte que ha durado 2000 años tratando de decir Jesús no resucitó, Jesús no es Dios. Entonces nuestra batalla no es convencer a la gente, porque nosotros no podemos convencer a la gente. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Él es el único que da esa seguridad aquí adentro. Acuérdense, porque hemos nacido de nuevo. Ahora, al creer en la resurrección somos salvos, ya lo hemos estudiado, Romanos capítulo 10, versículo 9, lo voy a leer yo. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, vamos a ver algo. Todos, absolutamente todos, vamos a resucitar algún día. Todos. La pregunta no es si vamos a resucitar todos o no. La pregunta es, ¿para dónde vamos a resucitar? Y ese es un asunto serio de lo que hemos venido hablando ya desde el principio, e importante. Porque definitivamente todos vamos a resucitar, pero ¿a dónde nos vamos a ir en la eternidad? Eso es lo importante. ¿A una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios? La eternidad sin Dios es la muerte espiritual. La eternidad con Dios es la vida espiritual. Podemos encontrarla con estos dos conceptos en la palabra de Dios. Muerte espiritual o la segunda muerte, y vida espiritual o vida eterna. Entonces, ¿quién puede leer Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, por favor? Yo lo leo. No se sorprendan tanto. Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que estaban en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio.
Ok, fíjense, dice, llegará el tiempo en el que todos los que están en las tumbas oirán la voz de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad, y esa palabra continuaron es importante, porque continuaron quiere decir que las personas estaban haciendo su maldad. De cierta manera alguien vino y les dijo, no sigas con eso, pero ellos ¿qué? Continuaron haciendo su maldad. Y los que hicieron el bien, ¿qué es hacer el bien? Hacer el bien es la única obra que trae salvación, es creer en Jesucristo. Eso es hacer el bien. Porque Jesús mismo dijo, no hay bueno ni uno solo, ni uno solo. Entonces, recordemos otro punto importante. Nosotros no vamos a la vida eterna por lo bueno que hayamos sido. Ya le estudiamos en Hechos capítulo 2. Dice, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. No por sus obras, para que nadie diga, no, pues yo fui muy bueno en la tierra. No por nuestras obras. Nadie es salvo por las obras. Ese es el maravilloso regalo de Jesucristo. Entonces, los que hemos creído en Jesús, resucitamos para la vida eterna. Aquellos que no quisieron creer en Jesús, aquellos que rechazaron a Jesús, entonces ellos no van a ir a la vida eterna. ¿Ok? Aquellos que rechazaron a Jesús van a ir a una muerte espiritual. Aquellos que han creído en Jesús resucitarán para la vida eterna. Entonces vamos a empezar primero con la resurrección de aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que no han querido creer en Jesús. Alguien que pueda leer, por favor, ahí Apocalipsis capítulo 20, versículos del 10 al 14. Y yo, ¿me escuchan? Sí, gracias, Julio. Dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tantos grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Esta es la resurrección de aquellos que no han creído en Jesús. De aquellos que rechazaron a Jesús. ¿Ok? De aquellos que de plano dijeron, yo de Jesús no quiero nada. Del Hijo de Dios no quiero nada. En este punto, en Apocalipsis 20, 10 al 14, vemos algo. Vemos un lugar eterno llamado el lago de fuego, que no fue creado para los seres humanos. Esto es importante entenderlo. No fue creado para los seres humanos el lago de fuego. El lago de fuego fue creado para el diablo, para las huestes de maldad. Para él fue hecho ese lugar. La única manera, había otra pregunta por ahí que hicieron, es ¿cómo puede ser que en la eternidad no haya llanto, o no haya pobreza, o no haya tristeza, o no haya dolor? La única manera
es que no esté alguien ahí presente. ¿Quién sería? El diablo. Si el diablo no está presente en ese lugar, entonces puede ser un lugar sin llanto, puede ser un lugar sin dolor, puede ser un lugar sin tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, para que ese lugar pueda existir, tiene que existir un lugar donde el diablo habite. ¿Ok? Y ese lugar es un lugar donde Dios, aunque es todopoderoso y aunque es omnipresente, que está en todo lugar, en ese lugar Dios decide no habitar. Ese lugar es el lago de fuego. ¿Ok? Ese lugar fue preparado para el diablo y para todas sus huestes de maldad. Pero, aquí va el pero. El diablo no se quiere ir solo con sus huestes de maldad. El diablo sabe lo que le corresponde y el diablo sabe su futuro. El diablo lo sabe porque el diablo conoce la palabra de Dios. El diablo conoce a Dios. El diablo no se quiere ir solo. El diablo definitivamente quiere llevarse a quien pueda. Y por eso el diablo constantemente motiva e insta a las personas para que puedan rechazar a Jesús y obviamente pasar la eternidad con el diablo. ¿Ok? Ese lugar, como repito, no fue creado para el ser humano. Ese lugar fue creado para el diablo. ¿Qué fue creado para el ser humano entonces? Bueno, el lugar de la eternidad para el ser humano, ¿dónde es? Normalmente hemos escuchado que el cielo, y no es así. Cuando Dios crea la tierra, dice la Biblia que Él crea la tierra y pone el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, Él crea, en la tierra Él crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto del Edén. Eso es en la tierra, no en el cielo. El plan original de Dios no es que tú y yo vivamos en el cielo, es que tú y yo vivamos en la tierra. Nuestra morada es este lugar, la tierra. Este es el lugar donde vamos a vivir por la eternidad. Entonces ahí ya hay una respuesta para otra de las dudas comunes. Porque normalmente, ¿dónde nos imaginamos corriendo en la eternidad? En las nubes, ¿no? Y pensamos, pues vamos a correr en las nubes porque es el cielo. Y definitivamente, pues no sabemos si el cielo, porque cuando está hablando del cielo, no habla del cielo que vemos, sino habla de un lugar espiritual al que llamamos cielo, pero ese lugar es el paraíso, más bien, que es donde vive Dios, ¿cierto? Bueno, pues nosotros estamos destinados a pasar la eternidad, no en el lago de fuego, porque ese no es nuestro lugar, no en el cielo tampoco, porque tampoco es nuestro lugar, porque esa es la casa de Dios. Nuestro lugar es en la tierra. Ese es el lugar que fue creado para nosotros. Interesante que lo que leímos ahorita en Apocalipsis dice, a los muertos, y está hablando de aquellos que no creyeron en Jesús, dice, se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. ¿Ok? Esto es importante. Se les juzgó a los muertos de acuerdo a las cosas que habían hecho, pero no está hablando de los muertos que han creído en Jesús. Está hablando de los muertos que no han creído, sino que rechazaron a Jesús. Bueno, ellos van a ser juzgados por sus obras. Pero ¿cuál es el problema de las obras? Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado. Lo mismo dice Romanos 6:23. Entonces, cuando Dios abra los libros de aquellos que no han creído en Jesús, se va a encontrar con el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo el pecado al principio? Separó a Adán y a Eva de Dios. Porque Dios no puede habitar con el pecado. Dios no puede habitar con el pecado. Por eso, cuando manda a Jesucristo, Jesucristo nos limpia de todo pecado, presente, pasado y futuro, para que Dios pueda habitar en nosotros. Pero aquellos que han rechazado a Jesús no pueden tener comunión con Dios. ¿Ok?
De hecho, aquí hay un paréntesis. Tal vez lo veremos en otro tema más adelante, pero aquí hay algo importante. Un hijo de Dios no puede estar endemoniado, ¿ok? Un hijo de Dios no puede estar endemoniado, porque un hijo de Dios el Espíritu Santo habita dentro de ese hijo de Dios. Y no pueden habitar el Espíritu Santo como que en la mitad y el demonio en la otra mitad, ¿ok? Sí hay personas endemoniadas, definitivamente, pero no hijos de Dios. Pueden ser personas que asisten a la iglesia, sí, porque una persona que asiste a la iglesia no es un hijo de Dios. Asistir a la iglesia no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, bueno, todos los muertos fueron juzgados por sus obras, pero se dieron cuenta de algo, que habían pecado. Y entonces, como habían pecado, su nombre, y como no habían creído en Jesús, eso es lo importante, que no habían creído en Jesús, su nombre no se encontraba en el libro de la vida. Fíjense, en un momento en Lucas, lo vamos a leer más adelante, pero los discípulos regresan con Jesús y le dice, ¿qué crees, Señor? Que los demonios se nos sujetan. ¿Qué quiere decir? Que estaban liberando a los endemoniados. Y Jesús les dijo, no se gocen de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida o en los cielos. Eso es importante, que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo sabemos si está escrito nuestro nombre? Bueno, si tú has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y si has creído en Jesús y has creído que Dios le levantó de los muertos, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida. Estás del otro lado. Ya estás del otro lado. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y versículos 6. ¿Lo pueden leer, por favor? Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Muchas gracias, Erika. Esto es unos versículos antes. Estábamos en el 20, del 10 al 14, y ahora leímos el 20, 5 y 6. Y habla de una primera resurrección y una segunda resurrección. En la primera resurrección, los que resucitamos somos los hijos de Dios. Eso sucede en la primera resurrección. Después sucede una cuestión que en Apocalipsis se le conoce como el milenio, que son 1000 años donde el diablo no va a tener poder para hacer nada. Y después de esos 1000 años viene la segunda resurrección, que es la resurrección que estamos hablando ahorita, de aquellos que no creyeron en Jesús. Entonces, durante 1000 años vamos a estar solamente los que hemos creído en Jesús, con Dios. Y después viene la segunda resurrección, que es de aquellos que no han creído con Jesús. Y después de esto viene el momento donde el diablo será lanzado al lago de fuego, todas las huestes de maldad, los espíritus de maldad serán lanzados, y todos aquellos que no han creído en Dios tienen que estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque rechazaron deliberadamente a Dios. Ellos dijeron, no quiero nada de Jesús, yo no creo en Él, yo no creo en Él. Entonces, si ellos con su libre albedrío dijeron, yo no quiero nada de Dios, Dios en ese momento dice, perfecto, yo me alejo de ti. Y por eso es que tiene que haber un lugar preparado para todos aquellos que no quieren estar con Dios, incluido el diablo. Ese lugar es la eternidad fuera de Dios, que definitivamente debe de ser el lugar más espantoso que pueda existir, ni en la imaginación.
Así como la eternidad debe de ser el lugar más precioso, la vida eterna, la eternidad sin Dios definitivamente debe de ser el peor lugar. Pero está destinado para aquellos que no quieren nada con Jesús. ¿Ok? La resurrección de los creyentes. Ahora vamos a la segunda resurrección. La resurrección de los creyentes, y alguien que pueda leernos Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, por favor. Yo. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes. Ay, se me movió. Espérame. ¿Ahí lo ves? No, se ve borroso. Creo que alguien más lo va a leer por mí. A ver, déjame, trato de volverlo a compartir, a ver si... ¿Sí o no? No, nada pasa. Ya. Los creyentes, para que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de lo que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ok. La primera resurrección es la resurrección de los creyentes y es esta que acabamos de leer. Todos aquellos que hemos creído en Jesús resucitaremos para vida eterna. Hemos creído que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y esa es nuestra esperanza, que todos aquellos que amamos y que han creído en Jesús con nosotros, pasaremos la vida eterna juntos en este lugar, en la tierra, para siempre, ¿ok? Eternamente, donde el tiempo ya no existe. En realidad, la eternidad es un lugar donde el tiempo ya no existe. ¿Qué dice aquí? Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Ahora, esto es importante. Seremos arrebatados a las nubes, estaremos con Jesús, pero en Apocalipsis después dice que de las nubes descenderá la nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente: cuando nosotros, dice, si estamos vivos, pues no vamos a resucitar porque nuestro cuerpo va a cambiar y se va a convertir en un cuerpo espiritual. Esto es importante. Es un cuerpo, sí es un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Perfecto, ¿ok? Entonces, aquí otra respuesta. No vamos a ser ángeles, porque los ángeles son otros seres creados por Dios. Y tampoco vamos a ser unos espíritus flotantes, ¿ok? No vamos a ser como fantasmas. Eso no es así. Sino que vamos a tener un cuerpo renovado. Entonces, las personas que murieron en Cristo se levantarán de las tumbas, resucitarán con un cuerpo nuevo, y nosotros, si estamos vivos y nos toca la segunda venida del Señor, seremos llevados a las nubes con Él, pero después de las nubes vendrá la nueva Jerusalén
a la tierra una vez más. ¿Ok? Y entonces viviremos en esta tierra para siempre. En la tierra donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá tristeza. Y todo eso puedes leerlo en Apocalipsis capítulo 21, que es el último capítulo del libro de Apocalipsis. 21, no me acuerdo si también hay 22, pero los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Pregunta, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado? Julio, ¿qué es lo que, o Eli, qué es lo que quieren que repita, no? ¿O en dónde está la duda? Eso era lo de que después de que seamos arrebatados, bajaremos Jesús a la tierra. Sí, bajaremos de nuevo. Subiremos con Jesús y después descenderemos otra vez con lo que se llama la Nueva Jerusalén, que es una tierra nueva. Dios renovará la tierra, la transformará en una tierra bendita otra vez por Dios, porque la tierra tiene un problema, tiene el mismo problema que el ser humano. El ser humano, al haber pecado, dice la Biblia en Génesis, otra vez, vámonos al principio, Génesis 1, 2 y 3, dice que cuando el hombre y la mujer pecaron, la maldición entró no solo al ser humano, sino a la tierra. Y produjo espinos, y produjo cardos, y produjo cosas malas en la tierra. Pero cuando Dios renueve la tierra, va a ser una tierra otra vez bendecida por Él como al principio. Una tierra perfecta, donde ni aún los animales van a tener muerte. De hecho, el primer animal que muere después del pecado de Adán y Eva. ¿Y quién lo mata? Dios. Dios es el que los sacrifica. Si tú lees, no lo dice así la Biblia. La Biblia dice, y entonces Dios, al verlos desnudos, les hizo una ropa de pieles. Para hacerle ropa de piel, tuvo que haberle quitado la piel a un animal. Y esa es la primera muerte que sucede. Y esa muerte significa una muerte con la cual Dios perdonó a los hombres, pero aún así, o cubrió el pecado de los hombres más bien, pero aún así tuvo que sacarlos del huerto del Edén para que no viviéramos para siempre en muerte espiritual. Ahí empieza el plan de redención de Dios. Entonces, ¿qué cuerpo vamos a tener? Bueno, es importante porque Jesús resucita, y cuando Jesús resucita, Jesús no era un fantasma, ¿ok? Es lo que les decía, Jesús no era un fantasma, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Tan es así que miren lo que sucede en Juan capítulo 21, versículos 4 al 6. ¿Quién lo puede leer? Juan 21 del 4 al 6. Yo. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Muy bien. Ahí en Juan capítulo 21, versículos 4 al 6, se aparece Jesús y los discípulos no podían ver quién eran. Este versículo ya es un versículo cuando Jesús ya resucitó. Apareció ahí en la playa, los discípulos no podían ver quién era, pero habla con ellos. Les dice, echen la red del otro lado a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron y no podían sacar la red. Y entonces se acordaron de la primer pesca milagrosa. Esta es la segunda pesca milagrosa cuando Jesús ya resucitó. Pero lo interesante es que después de estos versículos, Pedro reconoce a Jesús y dice, es Jesús. Y entonces se avienta de la barca, va corriendo a la playa y se encuentra con Jesús. Pero lo maravilloso es que Jesús ya tenía preparado el desayuno. Ya había hecho unos pescados para comer y Jesús come con sus discípulos. Entonces, no solamente tiene un cuerpo de carne y hueso,
sino que aún come. Y en el principio, vemos cómo Adán y Eva comían. Entonces hay también quienes piensan, no, en la eternidad no vamos a comer. No, claro que vamos a comer. Claro que vamos a comer. Vamos a disfrutar de muchas de las cosas que disfrutamos hoy en día. Jesús le dijo a Adán y a Eva, coman de todo lo que hay en el huerto. Coman de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Primera de Corintios, vamos a leer dos citas más. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 42 al 44, por favor. Yo quisiera leer, pero realmente no me carga la pantalla de nada. ¿No, está en negra la pantalla? No, se ve borrosa. se ve borroso. No me nada. Yo lo veo bien, ¿lo leo? Sí, por favor, Erika, sí. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados con deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Muy bien, muchas gracias, Erika. Fíjense, aquí dice varias características, pero sobre todo 4. Número 1, nuestros cuerpos van a ser especiales para vivir para siempre. Este cuerpo que tenemos no sirve para vivir para siempre. Se está haciendo viejito cada día. El cuerpo que nos va a dar el Señor en ese tiempo será un cuerpo nuevo que tendrá esa primera característica, capaz de vivir para siempre. Qué maravilloso. Qué glorioso, un cuerpo para vivir para siempre. Después será un cuerpo glorioso, resucitados en gloria. Está hablando de, cuando habla de algo glorioso, está hablando de algo hermoso, de algo bello, de algo digno de admirar, de algo que va a ser bellísimo. ¿Ok? Entonces nuestro cuerpo va a ser bellísimo. Número 3, dice resucitados en fuerza. ¿Qué quiere decir? Cuando está hablando de fuerza, está hablando no solamente de fuerza física, que obviamente va a haber fuerza física, pero también está hablando de que va a tener capacidades especiales. ¿Ok? Está hablando de que va a resucitar con poder. De cierta manera, nuestro cuerpo va a tener más habilidades de las que nuestro cuerpo ahorita tiene. Después dice, será un cuerpo espiritual capaz de comprender el mundo espiritual. Y eso es importante porque nuestro cuerpo ahorita no es capaz de comprender el mundo espiritual. ¿Ok? Pero ese cuerpo sí va a poder comprender lo espiritual y va a poder comprender las cosas de Dios. Va a ser un cuerpo completamente diferente con el que viviremos por la eternidad. Última cita que vamos a leer, Primera de Corintios, quien lo vea lo puede leer. Primera de Corintios 15 del 51 al 53. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Ok, definitivamente pues ya no tendremos cuerpos que mueran, sino serán completamente inmortales, incorruptibles,
cuerpos que no se enfermarán, ¿ok? Cuerpos que no usarán lentes, cuerpos que no les saldrán canas, sino cuerpos perfectos, completamente sanos. Qué maravilloso. Ahora, ese era el plan original. La verdad es que ese era el plan original. Por eso, el ser humano no comprende cuando alguien se muere. Porque tú y yo no fuimos creados para la muerte. Tú y yo fuimos creados para la vida. Por eso nos es tan difícil comprender la muerte. Porque fuimos creados para la vida. Viviremos por siempre y seremos, dice, transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo será transformado. Entonces, aquí algunas de las preguntas fueron contestadas, tal vez no todas, pero algunas fueron contestadas. Muchas tal vez solo serán contestadas hasta que estemos ahí. Lo importante es que nosotros estemos seguros de algo, que hemos creído en Jesús y que un día resucitaremos para vivir por siempre. Amén.